vamos a hacer unas cuantas rondas, ¿vale? Con vuestras opiniones. Yo voy a hacer como de presentador con línea editorial. También aportaré algunas cosas, pero bueno, voy a dar la palabra sobre todo y articular el debate. No se trata de defender ninguna tesis en principio, sino, bueno, ante este estupor pandémico, pues bueno, intentar empezar a construir nuevos sentidos a las cosas. El viernes pasado tuvimos la suerte de tener a unos compañeros de otros países que nos dieron su punto de vista. Quizá hubo demasiados ponentes, entonces, bueno, pues igual en este caso hemos reducido un poco para que la palabra pueda ser más tranquila. El lunes ya os lo confirmaremos, pero tendremos al médico especialista que se tuvo que suspender la semana pasada en el consultorio médico sobre el COVID, cosas así concretas, dudas, inquietudes que nos podrá sacar. Le podremos sacar provecho a Abel. Ya os confirmaremos la hora, será probablemente el lunes por la tarde. 5:30. Y luego... 5:30 lo más seguro, John. Vale, pero bueno, ya haremos el cartel y os lo contaremos. Está fallando un poquito el micro. El micro, sí. Vale. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Vale. Bueno, pues eso, esa es un poco la idea y luego seguiremos tejiendo, haremos una sobre pues, el tema digital, las ventajas, los riesgos, todo lo que está pasando con ese tema. Pero bueno, vamos a quedarnos hoy con nuestra mesa de invitadas. Tenemos a Esteban Burillo, que en el programa está mal puesto, que viene de la organización El Arca de Valencia, y Esther Bonal, del Centre Xamfra del Raval de Barcelona, que también los dos están conectados de una manera o de otra a Educo, a la red Educo. Luego tenemos a Pilar Cayén, que es educadora y miembro de la asociación EMBAT de Huesca, que tiene un programa de calle en Huesca, además de otras actividades, y está, vamos a decir, conectada a la red dinámica de Dinamo Internacional. Y yo estoy en la Asociación Ahora Nuevo Futuro como educador social, que también soy miembro de ESI y entonces, bueno, pues digamos que hago un poco de conector entre dinámica, educo y lo que haga falta. Pero bueno, aquí estoy más para dinamizar la propuesta. La idea era hablar de la educación social y escolar en este grupo, porque ha habido muchas reflexiones, muchas reacciones, muchos debates que hemos tenido y bueno, era uno de los temas que queríamos tratar. La idea es que se ve, ¿no? Todo el mundo está diciendo que con esta crisis las costuras, los bajos del sistema se están viendo, ¿no? Todas las vergüenzas, por decirlo así, ha sido como una prueba de resistencia. Tampoco creo que hay que ser catastrofista. El sistema es bastante resistente y funciona, yo creo que razonablemente bien, tanto la escuela como los servicios sociales. Todo depende del vaso, si lo vemos medio lleno o medio vacío. Pero bueno, creo que hay que también ser justos y decir que tenemos un sistema bastante aceptable. Como siempre, pues puede mejorar y creo que de eso se trata. Entonces, no creo que, o por lo menos no es nuestro planteamiento entrar, o sea, sí queremos ser críticos, pero no catastrofistas. Pero veníamos ya viendo, ¿no? Unos y otros en muchos foros, pues que había que dar una vuelta a algunas cosas y digamos que esta crisis todo eso lo ha precipitado y nos lo ha puesto delante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es una oportunidad de tomar conciencia de los cambios que vemos que son necesarios. Ha habido varios asuntos en esta crisis que parece que lleva 2 años y lleva unos meses. Un tema que nos ha ocupado mucho es el tema de la esencialidad. ¿Quién es esencial en esta sociedad y quién no es esencial, ¿no? Se ha trabajado mucho en el discurso público este tema, los médicos son esenciales. Micro. Sí, es que no estoy haciendo nada, no sé qué hacer. Digo que se está hablando mucho de la esencialidad. Los médicos, los sanitarios son esenciales, las cajeras de supermercados, los cajeros son esenciales. ¿Quién más es esencial? Digamos que hay una batalla por si somos esenciales o no. Y aquí la educación social, que es la que conocemos más, pero también la escolar, no hemos aparecido con mucha claridad en esta esencialidad. Cuando vemos que la infancia y adolescencia no ha estado muy presente, cuando vemos que hace falta mucha educación para
tratar la cuestión de la prevención de la enfermedad, para recuperar los déficits escolares, etcétera. Digamos que estamos hablando de una crisis sanitaria, pero es una crisis social y es una crisis educativa, sobre todo. Si el sistema sanitario tenía riesgo de colapsar, y que por eso han sido estas medidas tan drásticas, ahora quien tiene la preocupación es los servicios sociales tienen miedo de colapsar. Y el sistema educativo, todavía el miedo no está presente, pero tiene riesgo de colapsar también. Entonces, bueno, este tema de la esencialidad, bueno, sería algo para comentar con nuestros invitados. Otro tema también que es una buena oportunidad es revisar. Ya sabéis que pues, los educadores y educadoras tenemos siempre que revisar cuál es el sentido de nuestro oficio. Es un oficio cambiante, porque está en diálogo con los cambios sociales. Muchos de los problemas que tenemos como profesores o como educadores sociales es la cuestión del sentido, de si no lo revisamos y no vamos cambiando el sentido que le damos a las cosas, nos vamos quedando como muy rígidos y nos podemos romper. Entonces, yo creo que hay como dos grandes sentidos, ¿no? Precisamente el dar sentido a lo que nos pasa como sociedad, como individuos, eso es lo que nos ayuda a crecer, eso sería una parte de la educación. Y la parte del cuidado, cómo nos cuidamos entre nosotros. Y la pregunta que os hago y que me hago y que nos estamos haciendo todo este rato es si estamos a la altura, si hemos estado a la altura en esta crisis como agentes educativos y sociales de las circunstancias. Los chavales y las chavalas nos han necesitado, nos siguen necesitando. Yo quería compartir una imagen que he tenido desde el principio, cuando hablábamos de qué iba a pasar después del encierro. Y era, con una compañera hablaba de esta imagen que me venía, ¿no? Yo me imaginaba como el ejército aliado, los soviéticos llegando a Berlín y liberando la ciudad, ¿no? Yo me imaginaba a los chavales que un día íbamos a llegar, los profesores, los educadores sociales, a sus casas, ¿no? Desde la calle les íbamos a llamar y ellos iban a salir de sus casas como una especie de liberación, un poco contagiado por el discurso este bélico que se le ha dado a esta crisis. Vale, luego las cosas no son tan peliculeras, porque no es un día que todo el mundo puede empezar a salir, pero yo no me he sentido como ejército aliado de liberación. Y bueno, pues eso me ha cuestionado un poco también. Pues ¿qué papel estamos jugando en esto? En cualquier caso, esta crisis nos puede ayudar a resignificar nuestra labor. Y creo que es una oportunidad. No podemos esperar a que alguien diga lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, lo que deberíamos de hacer, porque eso no va a suceder. Por supuesto que hay que ser responsable con las medidas sanitarias, no podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos mucho margen para ser propositivos. Si no hacemos propuestas nosotros, pues pasará cualquier otro. No sé, por ejemplo, toda la maquinaria de formación online ya está preparada. Yo no sé cuántos puestos de trabajo de profesores va a costar eso. Pero bueno, son cosas. No quiero hablar desde un punto de vista corporativista, pero bueno, todo esto es lo que está en juego ahora. No para mañana, pero a medio plazo hay muchas cosas que pueden cambiar si no aplicamos bueno, el principio más crítico a las cosas. Quizá esto también sea una oportunidad pues, para esto que hemos hablado muchas veces, de vincular más la educación formal y la educación no formal. Porque, bueno, no sé, Netflix ha estado haciendo educación no formal para los niños y niñas de manera masiva. Lo escolar y lo no escolar, ahora los profesores están haciendo vídeos bailando, cosas técnicas que hacíamos en el tiempo libre hace muchos años. Bueno, todo, digamos, en esta sociedad líquida, pues todas las fronteras como que se han borrado. Entonces es una bonita oportunidad para quizá ver el sistema educativo como algo más amplio, no solamente donde está lo escolar, sino también donde está lo no. Una penúltima reflexión también que os quería comentar. Se ha hablado mucho del PIN parental, hemos sido muy críticos con esta idea de que los hijos son de sus familias, que solamente un niño puede recibir la educación que decide su familia, y hay otra postura que bueno, es la mayoritaria de nuestro sector, que es que no, que es que los niños y las niñas son de la sociedad y tiene que haber unos valores más allá de lo que piensan sus familias. Pues en esta crisis, de alguna sin pensarlo, claro, de manera espontánea, hemos devuelto el PIN
parental, pero entero, el mando de la tele, el PIN parental, todo, como en una especie de privatización absoluta de la educación. Y bueno, pues hayan pasado cosas en las casas interesantes en muchos casos y otras un poco inquietantes. No sabemos muy bien lo que ha pasado ahí. Entonces, bueno, esto también es una... ¿Creemos en el PIN parental? ¿Somos críticos con él? ¿O depende cuándo? Es un poco provocador lo que digo. Entonces, bueno, por resumir todo lo que he dicho y os doy la palabra a ver cómo os posicionáis, sería qué relaciones veis entre lo formal y lo no formal, qué aprendizajes pensáis que ha habido en este encerramiento y un poco lo que nos queda, qué tensiones han aparecido en relación a la educación en todas sus dimensiones, qué perspectivas veis y cómo podemos atender las necesidades emocionales, sociales y educativas en general, pero sobre todo las que han salido, bueno, digamos las que están ahora recién estrenadas con tantas semanas de encierro. Son algunas de estas preguntas, son preguntas que la gente que está presente pues ha lanzado en la inscripción. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya os paso la palabra y bueno, vamos haciendo así turnos cortos y luego la gente daremos, pues podéis hablar o por el chat, hacer preguntas o directamente con la cámara levantéis la manita y os vamos apuntando. Venga, Esteban, que has llegado al primero. Te paso la palabra. Gracias. Gracias, John. Bueno, pues nada, pues esto como todo, rondas de charlas raras, ¿no? Ya empezamos con lo... Ayer decía un chaval que empezamos con ellos a hacer deporte y decía, ponednos todos a 2 metros. A ver, estirar las manos para ver que estáis lejos. Y decía, ya es bastante raro esto, no lo hagamos más raro. Pues bueno, vamos a jugar a lo raro, ¿no? Son muchas cosas lo que planteas, ¿no? A ver, yo diría así muy rápido, así por empezar, lanzar alguna piedra, por no completar toda la ronda de posibilidades que has abierto, que creo que dan para más de un rato, ¿no? Creo que aunque se dice mucho que en efecto esta es una situación en la que se está viendo los límites del sistema y que se está reconociendo lo mal montado que está y dónde se desencaja y tal, yo tengo mucho la sensación de catástrofe aislada en el tiempo, ¿no? Que igual en 6 meses, 8 meses, somos animales perfectamente capacitados para aislar los traumas y enterrarlos bajo capas y capas de 1000 millones de historias, y no creo que vaya a ser muy diferente con este trauma. Pero, como todos los traumas, por mucho que los entierres, algún día vuelven a salir, ¿no? Entonces yo estoy como especialmente preocupado con qué pasará de aquí a 1 año y medio, ¿no? La psicóloga del centro decía, todos nos vamos a volver locos en una situación como esta. Todos vamos a que no tenga un tic o algo extraño después de 4 meses de encierro, ese tenemos que mirárselo, ¿vale? Y luego habrá que mandar al psicólogo a los que dentro de 1 año y medio mantengan el tic. Pero no de momento. Entonces, intentar como hacer un paréntesis, aunque sea un poco absurdo, de decir, bueno, ¿qué de lo que está pasando ahora tan absurdo, como encerrar a los niños, o como abrir los bares a trozos, o como todo lo que estamos viendo, ¿no? O tener, ¿qué de ello, primero, son síntomas reales de miserias que ya estaban y que todo el mundo que tenía los ojos puestos en la calle ya estaba anunciando, que el sistema educativo no tenía capacidad para adaptarse a lo individual? Yo creo que es una cosa que hace siglos casi que se viene gritando. ¿Qué cosas son las de siempre que han aprovechado que han florecido ahora en el caos y en este sentido viene bien para volverlas a mirar con detalle y plantearse si pueden hacerse cambios? ¿Y qué cosas son nuevas de verdad? Si es que hay algunas cosas nuevas de verdad, ¿no? en esta situación, ¿no? O qué papel van a, ¿no? Tienes algunas predicciones, qué cosas van a cambiar para siempre, igual que cuando cayeron las Torres Gemelas aprendimos a quitarnos los zapatos en los aeropuertos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas no sé si mucho más cambió a nivel de la vida cotidiana de la gente, pero todos aprendimos que quitarse los zapatos en el aeropuerto, ¿no? Entonces, yo creo que esencialmente, así por decir una cosa muy tal, creo que lo que probablemente más me llama la atención desde nuestro trabajo, de las cosas que llevábamos, yo creo que mucha gente reclamando hace tiempo,
lo educativo no es lo escolar, nunca lo ha sido exclusivamente lo escolar, y la situación ahora ha provocado que esto quede patente absolutamente. Muchos maestros han hecho grandes trabajos y merecen grandes aplausos, y muchos maestros han naufragado y han hecho el ridículo más estrepitoso. Y eso es para mí una marca de clase que nos va a suponer necesariamente repensar la educación, si nos atrevemos a hacerlo a partir de, no sé si en septiembre, pero sí en septiembre del año que viene, porque si no, el sistema es muy, tú lo decías de alguna manera, yo digo, es muy resistente, volveremos un poco a toda la inercia, ¿no? Todos acabaremos al final haciendo clases sentados en pupitres, ¿no? Y eso para mí es una de las grandes cosas, las fronteras de lo educativo, lo social, lo escolar, todo, o sea, no se puede educar solamente desde ahí. Y ahí estoy de acuerdo contigo que probablemente el debate sobre quién es el propietario de los procesos educativos de los niños es un debate que es difícil de afrontar, porque es un debate complicado, porque a lo mejor no hay un propietario único, y este es mi apunte, que el problema es que no estamos acostumbrados a hablar entre los diferentes actores de los procesos educativos, y ahora ha tocado hablar. Si luego hay ocasión, os cuento un par de anécdotas terroríficas. Yo no estoy nada optimista, por cierto, anticipo, ¿vale? Intentaré no ser catastrofista porque lo habéis pedido, pero que sepáis que no estoy nada optimista con lo que he visto, ¿vale? Y por lo tanto, ¿quién lleva el liderazgo de lo educativo en este país? En este gran país tan raro, que no es un país, también cosa que se ha demostrado llamativamente en estos días, por si había alguna duda de ello. Y luego, otra cosa que quiero decir, y con esto yo también estoy muy sorprendido porque creo que los profesionales de la educación social también en muchas ocasiones hemos hecho el ridículo. Creo que ha habido grandes gestos de salir y mantenerse trabajando en las fronteras, incluso haciendo trampas, pero ha habido, permitidme, estoy siendo provocadora de demasiada gente obediente. Mientras encerrábamos a algunas familias en habitaciones de 4x4 metros, a familias de 5 miembros, ha habido mucho profesional de la educación social que ha sido obediente, que ha considerado que lo que tocaba era ser obediente, y ha dejado que se cerrara esa puerta y que durante semanas no supiéramos nada de lo que estaba pasando. Y también lanzo ese debate, porque creo que también una crítica sobre la profesión de la flexibilidad de la educación social, la calle, muchas veces nos vestimos, comparados con la educación formal, somos ya para empezar somos los no formales, ¿no? Pues yo creo que en gran medida también hemos caído en trampas, ¿no? Sin quitar, igual que lo digo de los maestros, y de los médicos y de los bomberos, que ha habido, yo creo que yo conozco personalmente iniciativas muy potentes. Así que me quedaría con esas 2 o 3 ideas, así si luego bajamos a detalle, igual entro más. Y me callo. Gracias, Esteban. Esther, desde Barcelona. Bueno, creo que estás en Barcelona. Estoy confinada en un pueblecito. Soy una privilegiada en el norte de Cataluña. Me confiné aquí el día 13 de marzo y de aquí no me he movido de momento. Esteban ya me conoce, no soy de las más obedientes, precisamente. Me salto bastantes normas. Tengo por afición saltarme las normas. Un día de estos, no sé dónde me veáis. O sea, tenemos que hacerlo en online porque me habrán metido en Batras o en algo así. Mirad, me parece súper importante como lo que estáis planteando. Y antes comentabas, ¿no, John, sobre qué es lo esencial, ¿no? Dónde tenemos la esencia de las cosas. Y también ahora Esteban se lamentaba o se quejaba de esta obediencia o de esta falta de imaginación, o yo diría que también es falta de capacidad de arriesgar en la que vivimos, y tiene mucho que ver con la cultura en la que estamos. O sea, estamos en una cultura muy individualista, muy neoliberal acérrima, y eso se te va metiendo por los poros, se contagia, da igual el oficio que hagas, y acabas teniendo muchas veces una actitud de miedo, de conservadora. Hace mucho tiempo que
todas las normativas se fundamentan en, ¿cómo os diría yo? En lo que si no lo haces va a ser un motivo de penalización, ¿no? O sea, si no haces lo que yo te digo, si esto no se cumple de la manera que yo te digo, y eso genera parálisis. Y ahora lo estamos viendo. O sea, la imaginación de nuestros políticos es nula, de nuestros políticos educativos. Estoy de acuerdo en lo que dice Esteban, esto sí tenía que parecer un país, no lo parece. La Comunidad Europea sí tenía que ser una comunidad, es de todo menos comunidad. O sea, esto es un continuo, pero es un continuo de un tema que para mí tiene un arraigo muy fuerte en esta cosa individual, en esta cosa de corporativista muchas veces, dejádmelo decir, y que seguimos hablando de educación formal y no formal. Y seguimos hablando de educativo y escolar. Y seguimos hablando de segregación. En las grandes ciudades es un escándalo. Y seguimos hablando de inequidad educativa. Las herramientas para resolverlo pasan por la flexibilidad. Pasan por la humildad. Pasan por aplicarnos una cosa que Marina Garcés a mí me gusta mucho, que es una filósofa a la que sigo, pasa por el nosotros, y por el nosotros en plural del más amplio, o sea, para trabajar entre lo que antes eran los gremios y ahora se han convertido en las profesiones y los oficios, ¿no? Entonces nos identificamos como artistas, como maestros, como educadores sociales, como integradores sociales. Bueno, es igual. A mí me da igual la titulación que tengamos o el ámbito en el que estamos. Somos agentes educativos. La educación, yo en eso soy muy clásica y la sigo pensando como la paideia griega. La educación es acompañar. No empoderamos a nadie, la gente se empodera sola. Entonces tú les acompañas un cacho del camino y hay cachos del camino que necesitan más esfuerzo y que necesitan más riesgo. Y la capacidad de arriesgar nos la han atrofiado. La capacidad de incluso de ser rebeldes, de decir, basta, ¿no? Vamos a hacer esto a riesgo de, ¿no? No lo hacemos. Nos cuesta mucho hacerlo individualmente y nos cuesta mucho más hacerlo colectivamente, ¿no? Nosotros estamos pensando actividades para el verano, una cosa tan simple como esta. Acaba de publicar aquí en Cataluña el Departamento de Juventud, porque supongo que los niños catalanes también son distintos que los madrileños y los vascos y los valencianos. Entonces, cada uno se tiene que hacer su librillo. Cada uno va a poner su norma, porque si no, mi parcela de poder quedaría en entredicho. Entonces, nos están haciendo unas normativas que se parecen muchísimo entre ellas, pero que cada uno se cuelga la medalla de hacerlas, que las cambiarán la semana que viene, porque no tienen ni idea de lo que va a pasar. Y que además te están obligando a plantear cualquier proceso educativo en el tiempo libre o formal, o llamémoslo como sea, desde la prohibición, desde el no poder hacer, ¿no? Entonces es que ya patinamos de entrada. Y como dice Casasas, que es un poeta que a mí me gusta mucho, en un poema que está colgando poesía en Twitter, dice, yo quiero sobrevivir y no vivir. Yo quiero vivir y no sobrevivir. Nos están obligando a través del control acérrimo que nos hacen, a tener, y entiendo que hay una emergencia sanitaria, lo entiendo, y como decís, hay que cumplir, pero tenemos que poder asumir riesgo. El riesgo cero no existe. En la vida el riesgo cero no existe. Y según el jefe de infecciosos de Vall-d'Hebron, lleva muchos días diciendo que los niños y los adolescentes raramente se contagian porque les falta madurar una molécula de la mucosa y además raramente son portadores. Y aún y todo aquí no se cambia nada. Porque en el fondo de los fondos, Freire tenía razón. Y la clase dominante seguirá teniendo a sus niños en las escuelas y en sus campamentos, o si no, se los reinventará porque los harán en familia, me da igual. Y las personas que no han tenido el privilegio que yo he tenido, por ejemplo, lo van a pasar muy mal. Entonces, yo no estoy muy optimista como Esteban, pero soy muy partidaria de trabajar como si sirviera para algo, ¿no? Que es una frase que
que dijo uno de los médicos que murió en un fuego cruzado en la guerra de los Hutus y los Tutsis de Uganda, y que su enfermera, que se salvó de carambola en un programa de radio, dijo que el doctor Farré siempre decía eso, ¿no? Decía, hay que trabajar como si sirviera para algo. Entonces, si hablamos de actitud, mi actitud, que no quiere decir que no es que esté como dice Mujica, un pesimista es un optimista informado o al revés. Una cosa no quita la otra, lo cortés no quita lo valiente, pero la actitud va a ser, vamos a remangarnos y vamos a currar. Y a lo mejor nos cierran la puerta a las narices y no nos dejan hacerlo. O nos quitan todos los recursos económicos. O nos hacen no sé qué, no lo sé. Pero estamos, al menos nosotros, desde las entidades en las que yo trabajo, trabajando como si fuéramos capaces de convencer. Y si fuéramos capaces de darle la vuelta. Quizá no lo conseguiremos, pero no vamos a dejar de intentarlo por ello, ¿no? Es que os quería leer, el otro día hablando de actitud, estaba leyendo un texto de Marta Mata. Marta Mata fue una gran pedagoga que tuvimos aquí en la época de la Guerra Civil y de la República, sobre todo la República, y que eran de Rosa Sanchat, y que igual que Ferrer y Guardia o Ginés de los Ríos, ¿sí? Plantearon una escuela muy distinta. Y ella describe la actitud del profesorado de la Escuela de la República cuando terminó la Guerra Civil. ¿Sí? Y dice, la metralla de las bombas había estropeado la pared de aquella vieja casa, pero no había dañado en lo más mínimo el ánimo de los maestros y las maestras. Nada no les paraba a esos maestros, explica Marta Mata. Son detalles que dan cuerda para toda una vida, incluso para sobrevivir a las décadas que vinieron después. Para recuperar aquella escuela que habían visto destruir, hacía falta humildad, trabajo en medio del barro y, aunque no supiéramos, pero desde la rabia, ¿no? La rabia creativa del activismo de Pestalozzi para construir una escuela para todos. Y cuando digo una escuela, no digo una escuela de régimen general o no digo una escuela de educación formal. Digo una escuela de educación en general para todas y todos, ¿no? Y bueno, yo fui revolucionaria a los 18, tengo 55 y veo que no se me ha bajado la revolución. Gracias. Gracias. Nos has dejado un poco... No, bien, está bien. Yo creo que es inspirador el poema. Pilar, te voy a pasar la palabra y así completamos ya un poco las primeras posiciones y luego nos podemos también interrumpir, para que sea un poquito más vivo. Pilar desde Huesca, confinada en Huesca, semiconfinada. Bueno, pues muchas gracias a la organización, porque es un placer poder compartir estos diálogos y otras formaciones que vamos teniendo. Yo creo que también nos están permitiendo, ¿no? el encontrarnos, el formarnos y el diseñar, ¿no? Esas propuestas. Llevamos ya todo el confinamiento haciéndolo y yo creo que eso lo agradezco especialmente. Es verdad, John, que has hecho una serie de preguntas, de reflexiones y algunas sí que te quiero contestar, pero yo me había centrado un poco más en esa educación social en la escuela, ¿no? En ese análisis de qué estaba pasando en la escuela y sobre todo en qué es lo que nos estábamos jugando en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, hago una pequeña reflexión y que la voy a compartir ahora con vosotros y vosotras y luego dejo para una segunda parte un poco esas propuestas, ¿no? Voy a empezar por lo de la esencialidad. Yo no soy esencial. Mi trabajo creo que es esencial. Yo creo que hay que matizar también eso, ¿no? O sea, yo creo que las educadoras y educadores sociales no somos esenciales, sino la labor que hacemos en el día a día es lo que da esa esencialidad, ¿no? Yo también quiero aprovechar para dejar de fustigarnos, ¿no? O sea, tenemos un trabajo apasionante, una profesión maravillosa. Yo me siento muy orgullosa de seguir en esto y de encontrarme con compañeros y compañeras que pasan los años y ahí seguimos estando, pese a todo, y con todas las dificultades, todas las crisis y toda la precariedad que hemos vivido, ¿no? en muchas comunidades autónomas, ¿no? Es verdad que esto que nos ha caído encima no era algo que esperábamos ninguna persona y que bueno, ha provocado
choque emocional en el que también hemos sentido miedo y hemos sentido preocupación y hemos sentido que se perdían vidas a nuestro alrededor, que perdíamos familiares, amigos, muchas personas contagiadas y bueno, yo también quiero decir que no pasa nada. Lo decía el otro día, creo que era Juan Martín, ¿no? Que ese miedo, bueno, pues vamos a ver cómo lo transformamos en, ¿no? Pero que está bien, ¿vale? Yo sí que soy positiva y sí que quiero ver, porque siempre lo he sido, ¿no? Quiero ver una oportunidad en todo esto y quiero seguir haciendo política. Lo digo siempre que hablo y además lo repito en cada foro en el que puedo, repetir el mensaje de que los educadores y educadoras sociales, además de ser eso, ¿no? Además tenemos que hacer política, porque no podemos esperar que los que están arriba, como tú muy bien dices, John, nos propongan cosas interesantes, creativas, atractivas y que realmente hagan comunidad. Y yo creo que en esa parte, o sea, sí que hay muchas personas que lo hemos estado haciendo, ¿no? A lo largo de esta pandemia y que lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que esa reflexión es importante, el ser valientes y el hacer política, ¿no? Ya digo, pese a sentir miedo en muchas ocasiones, porque es verdad que te juegas tu puesto de trabajo o que la administración de turno no renueve el contrato, pero bueno, pese a eso, yo creo que tenemos que seguir. Esta crisis, bueno, los educadores y educadoras sociales venimos detectando hace mucho tiempo graves problemas en el ámbito escolar, ¿no? En el ámbito de la escuela. Y desde luego entiendo que se necesita la educación social, es fundamental, por múltiples razones: abandono escolar temprano, acosos y ciberacosos, un profesorado sobrecargado y que ha perdido a veces, muy comprometido en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones no sabe muy bien por dónde, con múltiples exigencias por parte de la administración. Miles de familias diversas, de todo tipo, y desde luego esa escuela nueva, ¿no? Y aquí entro en, cuando se habla de esa nueva normalidad, yo no quiero que haga alusión a la vieja normalidad, yo quiero otra escuela, yo quiero otra comunidad, yo quiero otra cultura diferente, ¿no? O sea, volver a la vieja normalidad y a lo que teníamos, yo creo que sería un error y hay que aprovechar ese momento. Creo que ha habido 3 brechas importantísimas por parte de la enseñanza a distancia, ¿no? Que se ha dado desde las escuelas, después del COVID o en el COVID están haciéndose, que han sido, por un lado, en la brecha de acceso, el tener o no tener conexión y esos dispositivos tecnológicos. Por otro lado, la brecha en el uso de esos dispositivos, porque tanto en el tiempo de uso como en la calidad del mismo, porque estamos hablando que igual una familia, o sea, bueno, pues hay un equipo, pero son 2, 3 niños, el padre o la madre que pueden necesitar, es decir, al final, y la calidad que haces en ese trabajo online, ¿no? Y por otro lado también la brecha escolar, y esto tiene que ver con las habilidades del profesorado, con la disponibilidad de recursos. También ha salido algún comentario antes que lo habéis dicho, ¿no? O sea, cómo ese profesorado en algún momento ha hecho el ridículo, pero en otros momentos se ha puesto las pilas y se ha puesto a hacer cosas que los educadores sociales ya hacíamos, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Y luego hablamos también de esa adecuación de plataformas online que tienen que ver con apoyo a la enseñanza. A las familias, pues en muchos de los casos, de las situaciones, se les ha proporcionado herramientas, se les ha dado wifi, se les ha dado datos. Bien, pero desde luego ha faltado esa formación especializada, porque no sabíamos cómo manejar, y ahora hablo como madre, ¿no? No sabíamos cómo manejar determinada herramienta. Yo creo que ese es un déficit que bueno, tiene que ser subsanado. Desde luego, esas brechas se han visto aumentadas y van a seguir aumentadas. Yo creo que eso es una realidad. Porque además esa formación escolar a distancia no tiene rostro, no crea vínculo, carece de valor añadido, ¿no? La escuela junto a la familia son los verdaderos agentes de socialización para la gente más pequeña. Surgen también dificultades a todo este proceso, ¿no? La conciliación, ¿no? También se ha hablado mucho en estos días. La escuela ha ayudado siempre a la conciliación, pero desde luego utilizarla para conciliar, lo dejo allí, ¿no? No habría que reflexionar sobre esto también. Esas medidas de seguridad sanitaria que afectan al personal de los centros educativos, a los centros, pero también a los niños y las niñas. Ese escenario futuro que hablamos, ¿no? De 15 alumnos o alumnas por aula, más profesorado, espacios y desde luego el impacto de desempleo en los grupos sociales más vulnerables, que puede llegar a duplicar a la media nacional. Es decir, estamos hablando de un 17-20% de desempleo con un PIB de 9%, lo cual afectaría directamente al rendimiento escolar en los niños y niñas de estas familias vulnerables, ¿no? Esto es lo que recogen la mayoría de estudios al respecto. Yo creo que son datos que tenemos que tener en cuenta para cualquier horizonte futuro.
Esto, desde luego, necesita medidas específicas, ¿no? Yo creo que en principio apostaría, y se está haciendo, ¿no?, por medidas a la ley a la LOMLOE, ¿no?, a la nueva ley de educación, en la que yo creo que más que nunca los y las educadoras sociales tenemos que formar parte de lo que sea educativo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Solo hay 5 comunidades autónomas en las que ahora mismo los educadores sociales acompañan al profesorado en el ámbito escolar, y yo creo que eso es clave. Y termino por ahora. Nos jugamos, a mi modo de ver, 3 cosas, ¿no? Por un lado, la salud, ¿vale? Hablando de la pandemia de coronavirus, cómo ha afectado por igual cómo no ha afectado por igual a las personas. Las variables como la vivienda, el trabajo, los barrios en los que se vive son claves a la hora de contagiarse o no del coronavirus. Y por otro lado, entendiendo la salud como determinantes sociales de la salud, ¿no? Que son aquellas circunstancias en las que las personas crecen, viven, trabajan, envejecen, todo eso tiene que ver con la salud. La pérdida de los derechos fundamentales de niños y niñas. Se dijo también el otro día en uno de los diálogos que participé, ¿no? No se deben sacrificar en nombre de la lucha contra la pandemia. Yo creo que eso nos lo estamos jugando y no tiene lugar. Y por último, el artículo 14 de la Constitución española, ¿no?, ese que habla de la igualdad. Yo creo que son las 3 cosas ahora mismo que están en el asador y que nos estamos jugando. Dejo para luego las propuestas, ¿no?, en clave un poco más de avanzar. Gracias, Pilar. Voy a repasar algunas de las preguntas que habéis mandado los participantes. Bueno, se habla de la brecha digital, pero luego lleva la pregunta a plantear cómo volver a la naturaleza, cómo incluir, cómo recuperar la relación con la naturaleza, que parece esta persona, parece una de las estrategias más importantes a desarrollar. Luego hay muchas cosas relacionadas con el futuro, qué futuro depara, qué retos, cómo veis la educación no formal en el corto y en el largo plazo, si veis que esta situación está afectando de la misma manera a chicos y a chicas, de qué manera poder apoyar a las familias en el reto que supone tantas semanas de confinamiento y la amenaza de volver a un confinamiento en los próximos meses. Y luego, bueno, lo no formal se puede cambiar también por educación social, que si se fortalece con esta experiencia o se ha debilitado. ¿Qué opinas? Y luego, bueno, pues habéis hablado de cosas más, ejemplos, Esteban, decías, pues igual, pero bueno, ahora ya os podéis interrumpir, ¿vale? Para que si no parezco aquí repartiendo juego. Yo os diría que pues Esteban, Esther, Pilar, dejar el micro abierto, los 4, y no tener que haya un poco de barullo. Aquí hay barullo, o sea que por eso no hay problema, ya lo trae el local y la movida de aquí, ¿vale? A ver, bueno, yo creo que estamos de acuerdo, lo cual es un desastre porque es probable que no debatamos demasiado. Me ha gustado tener que discrepar. Creo que una cosa de la que nos he dicho y parece como que, bueno, que creo que puede traer luz a esta historia es que se nos olvida muchas veces que una de las grandes maravillas de la infancia es la plasticidad y la capacidad de adaptación, ¿no? Lo cual pone bastante en ridículo el mensaje tan preventivo a la hora de cuidar a los niños. Los niños adquieren las rutinas a velocidades que los adultos ni soñamos, son capaces de gestionar los cambios de manera mucho más potente que los adultos en general, por razones que no tal, y creo que esto por lo menos desmonta la hipótesis de la protección absurda, de la sobreprotección. Creo que los niños tienen que empezar a moverse, los niños y las niñas tienen que empezar a salir, tienen que empezar a interaccionar y aprender, pues sí, nuevas formas de gestionar pues el día a día en este tiempo tan extraño, ¿no? En este tiempo, además, que viene con una amenaza permanente que acabas de citar, John, y es cierto, es la amenaza de la nueva pandemia que nos espera a la vuelta del verano, ¿no? Que no sé hasta qué punto es una amenaza muy bien aprovechada para salvar los confinamientos de esta pandemia, pero es verdad que vivirlo con amenaza interrumpe la capacidad de creatividad, parece que se pueda crear menos, ¿no? Yo, cuando Carlos me dijo de venir aquí a soltar, le dije, yo soy de vuelo corto,
A mí casi todo lo que se me ocurre es de mi pueblo, entonces es un poco complicado que yo haga grandes expresiones, ¿vale? Entonces, antes haré mi última gran frase y luego me dedicaré a miserias de Nazaret, que es donde trabajo, que es un barrio miserable, adorable y maravilloso de suburbio de una gran ciudad del Mediterráneo. Yo soy de ciencias, siempre que puedo lo digo, porque soy rara avis en estas historias. Y entonces yo, desde que esta batalla de la esencialidad la resolví muy rápidamente porque me salen los ejemplos de cuando yo estudiaba, ¿no? Y yo creo que la naturaleza, alguien me citaba por otra cosa, nos da mucho que enseñar, aparte de que ahora se puede respirar el aire y antes no. Y es que, bueno, pues que no hay más que mirar fuera para ver que probablemente una de las claves más importantes para superar el esencialismo, que no es sino otro argumento publicitario, utilizar una palabra nueva como lo de desescalar y cosas así, es una cosa que me enseña, pero es el mutualismo, que es una interacción entre especies distintas que sacan beneficio todas de estar conjuntamente haciendo cada una aportación diferente, ¿vale? Todos hemos estudiado cositas. Normalmente cuando se nos enseñan en ciencias las cosas se habla de los parásitos y de bichos malos que hacen cosas malas con otras, pero es mucho más habitual que las especies se ayuden y colaboren. En esta historia, que como decías antes, Esther, nos hemos compartimentado tanto las experiencias profesionales y parece que ahora esto es lo mío y esto es lo tuyo, y yo recuerdo agrios debates sobre si los educadores sociales y los trabajadores sociales eran lo mismo y si nos estábamos pisando los terrenos los unos a los otros. Yo creo que se nos olvida muchas veces que en realidad en estas historias, en lo que se trata educativo, probablemente no hay esencialidad. No estoy en contra de lo que decías, Pilar, pero quiero darle una vuelta hacia adelante, ¿no? Sino que es que probablemente todo el mundo tiene algo que aportar y se nos olvida a todos que todo el mundo tiene algo que aportar. Los maestros, en su manera, los educadores sociales. Nosotros, yo la experiencia que tengo aquí del trabajo nuestro es que las cosas salen bien cuando cada uno utiliza su mirada y la pone al servicio de la mirada del otro. Y los educadores sociales nos vamos a dedicar a enseñar a leer, porque no sabemos ni deberíamos saber. Pero los maestros a veces se van a encontrar con que no saben gestionar un conflicto como puede saber una persona que lleva mucha tralla de tiempo libre y de calle, como puede saber un educador social o una persona que tenga esa experiencia. Y parece como que tradicionalmente los educadores hemos actuado en un espacio, los maestros en otro, incluso unos en un tiempo y otros en otro. Y cuando, corrígeme si me equivoco, porque yo sé menos de legislación y de cómo pasan las cosas por otros lados, cuando después de muchos esfuerzos políticos y de mucha intensidad conseguimos meter un educador social en la escuela, metes un educador social en una escuela, pero no metes un educador en un aula, sino que metes un educador en una escuela como quien mete un pájaro en una jaula de cocodrilos. Hay un educador que tiene un despacho, por lo menos esas son las propuestas que han sonado últimamente por aquí, que a mí me espantan. Es decir, es que probablemente la cosa está, y repito mi inicio, rompamos, porque probablemente el aula es un espacio maravilloso para que un educador y un maestro juntos trabajen. Y la calle es un espacio para que un educador junto con un maestro trabaje. Uno de los dramas que nosotros hemos vivido mucho aquí es que la Consellería de Educación, en una alarde, fijaros, nuestra Consellería de Educación, que es así, progre, igual, invitó a los maestros a subir todos los materiales a la página web que habían creado, la plataforma Web Escola, que era una plataforma que habían creado, y en esa invitación se coló subrepticiamente un mensaje: no hagáis otra cosa más. Y en aquellos espacios en los que la capacidad de acceso de las familias a Internet era muy baja o nula, la Web Escola está en todos los materiales. Pero que si la Consellería hubiera dicho coger todos los materiales y tirarlos a la papelera del aula del quinto piso, pues los maestros hubieran subido los materiales al aula del quinto piso, hubieran tirado a la papelera y ya está. Nadie se preguntó, ¿y en aquellos lugares en los que el acceso no existe? Ya no estoy hablando de en aquellas familias en las que el acceso no existe. Es decir, no ha habido ninguna, esto es una frase muy grande, ¿no? No ha habido escuelas que se hayan sentado a preguntarse: y nosotros, por las condiciones características del territorio en el que estamos, ¿cómo tenemos que hacer para garantizar el espíritu de lo que la norma quiere? Que es que el hecho de que los alumnos no puedan venir a clase no interrumpa su proceso educativo. Pues aquí nosotros hemos visto cosas absolutamente, vamos, que vosotros no creeríais, como decía aquel Blade Runner, ¿no? No, subir las cosas a la plataforma y claro, los maestros
y las maestras peleándose con las nuevas tecnologías, que llevan 40 años ya, pero siguen siendo nuevas tecnologías para demasiada población. Me aprovecho para preguntarme todo el gasto que se ha hecho en educación formal y no formal de adultos para la adquisición de las nuevas tecnologías como herramienta educativa. Si alguien ahora podría hacer una auditoría del uso de eso, ¿qué pasaría? Todo se ha ido en pelearse con cómo hacer para subir las cosas a la web. No voy a entrar en la calidad de las cosas. Pero lo que más me llama la atención, y es la segunda parte de la vista, es que a los educadores se nos ha dicho cerrar los centros porque hay peligro. Y hemos cerrado los centros. Pero el espíritu no era cerrar los centros, porque ni el espíritu de la norma, por muy malvada que pueda parecer, la norma era tenéis que anular todas aquellas acciones que puedan favorecer los contagios. Pero ¿y aquellas que no favorecen los contagios? ¿Qué hacemos con ellas? Esas también fuera. ¿Por qué? Porque han dicho cerrar los centros y hemos entendido cerrar los centros como hemos entendido subir las cosas a la web, como hemos entendido... Y a veces yo me pregunto si no es que nosotros somos los que entendemos el espíritu de las cosas como tal. Yo tengo una experiencia muy tonta y es que se la estaba contando a Carlos al principio. Con esto cierro mi rollo. La consellería, como todas las consellerías, en su parte competencial está en el estado en que haya quedado, ha decidido hacer unos criterios de desescalada propios para los centros socioeducativos aquí en Valencia, y es unas normas absolutamente absurdas, en las que de pronto los niños de 3 años tienen que llevar mascarilla, guantes, pantalla, traje de buzo, limpiarse los zapatos al entrar y al salir, y además tomarse la fiebre cada media hora. Y las ha puesto de obligado cumplimiento para los centros. Pero dijo, al final de todo el texto legal puso, todos los centros tienen que mandar un informe indicando qué medidas van a tomar. Pues aquí tuvimos un debate grande en el centro y entonces nosotros mandamos un informe diciendo los niños no van a llevar guantes. Los niños no van a llevar mascarilla, porque un niño con guantes es como un gato con botes. Vamos a ser cuidadosos, vamos a hacer las cosas. Los niños van a poder, vamos a empezar a apuntar niños de 5 en 5 y de 6 en 6 antes de superar la fase 1. Lo hemos mandado a la consellería y sea porque no leen, sea porque les parece bien, nos lo han aprobado. Y estamos trabajando simplemente porque no nos quedamos en la primera línea del texto, sino que bajamos al final donde ponía mandaros vuestra propuesta. Muchas veces iniciativas tan tontas como ¿dónde está la grieta? Ayudan mucho, ¿no? Hay un verso de Cortázar que a mí me gusta mucho de Rayuela que dice ¿quién sabe? Parecería que los peces no quieren salir de la pecera, casi nunca tocan la nariz contra el cristal. Pues mi propuesta, leída desde la decepción de la experiencia de estas semanas, es que toquemos la nariz contra el cristal, porque sorprendentemente muchas veces no hay cristal. Y yo tengo mil ejemplos chorras de estos que funcionan, y no porque el que legisla con maldad, sino porque todos al final entramos en una rueda absurda y al final nos acabamos creyendo nuestras propias mentiras. Y luego, lo último, en el 2008 fue el fin del mundo. Vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Las familias más vulnerables eran las que recibían los palos más gordos. Y teníamos muchas cosas que aprender. Y justo en el 2020 nos vuelve a pillar desprevenidos. Yo tengo la sensación que con todo lo que de diferente tenga esta con la otra, seguimos viviendo como si nunca fuera a pasar nada malo. Y es una cosa que esta generación nuestra ha perdido, probablemente porque somos los hijos de una de las generaciones en este occidente nuestro privilegiado, unas generaciones con mejores condiciones. A la gente con la que nosotros trabajamos aquí en Valencia, que vive normalmente tumbada en el fondo del fango, no le ha afectado tanto, sinceramente, a nivel emocional, como los dramas que estoy viendo entre familias bien cómodas y bien acomodadas. Porque gente que vive al día, sobrevive al día y cualquier día todo se puede ir a la mierda. Y eso es una cosa que yo, por ejemplo, he aprendido de las familias con las que trabajamos. Que vivir al día es dramático, pero te prepara para cualquier desastre de una manera que probablemente nosotros, educados y bien pensantes, no estamos. Yo he pasado por el catacroker y estoy aprendiendo muchas cosas de nanos y de familias que viven en el catacroker, y entonces pues que esto es solamente otro catacroker más
por cruel que resulte, y no quisiera yo minimizar el daño, simplemente aprovecho eso. Este es mi rollo. Yo creo que esta flexibilidad de la que habla Esteban, o sea, esta capacidad primera de tocar el cristal y a veces comprobar que no hay, y a veces agrietarlo, que tampoco pasa nada, es verdad, si lo agrietas hay el riesgo de que se vaya todo el agua y de que te ahogues. Eso es verdad, ¿no? Como ves. Pero volvemos a, ¿asumimos algún riesgo o no lo asumimos, ¿no? Y volvemos a la rigidez y a la flexibilidad. O sea, si desde el micro y desde el macro somos capaces de aplicar espacios de flexibilidad, antes hablabas, John, de la realidad líquida, ¿no? La realidad líquida no es ahora con el coronavirus, hace mucho tiempo. Pero como decía Esteban, vivimos en una sociedad, al menos muchas de las personas que nos estamos reuniendo en estos forums, en los que realmente parece que no va a pasar nunca nada, ¿no? Y cuando trabajas con colectivos que, como dice Esteban, sí que les pasan cosas continuamente, pues se adaptan mucho antes a cualquier cambio. Yo desde un punto de vista un poco más macro, porque en mi caso desde Xamfrà, yo también soy de ciencias, por cierto, y en mi caso... Lo sé, era por putear. Fue un error de juventud, que digo yo siempre, pero en mi caso desde Xamfrà, que trabajamos desde la música, desde el teatro y desde la danza, pero que lo utilizamos como herramientas para generar espacios de participación cultural que puedan ser no segregados desde un punto de vista de origen, desde un punto de vista de capacidad o alguna discapacidad, desde un punto de vista de clase social, ¿no? Se generan estos espacios donde las artes son una excusa fantástica, ¿no? Las artes atraen a distintos tipos de colectivos y por distintos motivos y te dan la excusa de que la hipótesis de Allport sobre el contacto y que a partir del contacto establecemos relaciones, se empiezan a romper situaciones de desconfianza endémica, de miedos infundados y de asunción de riesgos, ¿no? Pero más allá de eso y del día a día que podemos tener cada uno de nosotros, yo estos días estoy dándole muchas vueltas, incluso desde la propia dinámica de qué vamos a hacer este verano, ¿no? Ahora en Cataluña nos han dicho que tiene que haber una persona de cada equipo que haga una formación de higiene, ¿no? De cómo se usa el hidrogel y no sé qué, y uno del equipo tiene que dedicarse a limpiar, ¿no? Entonces, claro, tú piensas, bueno, de acuerdo, y no podíamos pensar actividades que incluyan la propia norma y que estemos generando determinados rituales o hábitos, de los que habla muy bien Bill Churhan, dentro de un paradigma que no es nuevo in eternum, que es ahora y que nos ocurre en este momento, para que los chicos y las chicas lo metan en su cotidianidad y no lo vivan como o hay alguien que me lo hace o es que me van a prohibir hacerlo porque tengo que estar a 2 metros del otro, ¿no? Nos vamos a convertir eso, o sea, y ahí sí que entra la imaginación educativa y hace mucha falta y brilla por su ausencia en muchos casos. Esta una. Y la otra es, desde un punto de vista sistémico, fijaros, la escuela reglada, la escuela formal, se basa en una cosa que le llaman la evaluación por competencias. No sé si habéis oído hablar de eso, supongo que sí. Bueno, todo el mundo evalúa las competencias que es el saber hacer, ¿no? El aprender a hacer del señor Delors. Y el aprender los contenidos, que son los famosos currículums que se leen como se leen, que esta es otra. Pero bueno, es igual. Entonces, hay 2 grandes pilares que el sistema educativo no entra al trapo con eso, que tiene mucho que ver con lo que decía Pili, con lo que decía Pilar, sobre el tema de qué hacemos con el aprender a ser y qué hacemos con el aprender a convivir y a vivir juntos y juntas, que son otros 2 pilares que figura que nuestra Sagrada Comunidad Europea tiene como centrales, ¿no? Esos ni se plantean como realmente columnas en la escuela y se delegan a los espacios de la familia, de la educación no formal y de la educación informal. O sea, como decimos los músicos, ad libitum. Ahí se produce una
primera grieta de inequidad educativa como la Catedral de Santiago. Entonces, ahora tenemos una ocasión de oro, o la deberíamos tener, y lo vamos a intentar, pero yo tampoco soy muy optimista, no creo que de pronto... y comparto con Esteban que muchas de las cosas, de las leyes que están muy mal redactadas o de las normas que están muy mal planteadas, también necesitarían de imaginación por el otro lado para buscar... Se han hecho, perdón que te corte, se han hecho muy rápidas y están llenas de grietas, llenas. Claro, están llenas. Entonces, ¿qué pasa? Que quien las ha hecho forma parte de una sociedad que nos ha encasilado en cuadrículas como las que estáis viendo ahora. ¿Vale? Y quien recibe la norma también está en una cuadrícula de esas. ¿Y sabéis el cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay? ¿Sabéis que cuando se lo encadenaron era tan chiquitín que cuando ya fue grande y podía arrancar la cadena, no se le ocurrió tirar de la cadena, aunque se pudiera marchar de eso? Entonces, para cambiar un paradigma que diría Marcuse, tenemos que ser capaces de buscar rendijas y a veces de plantear otros posibles paradigmas, ¿no? Entonces, si hay países con muchas más necesidades que los nuestros, yo estuve hace 4 o 5 años visitando la red de escuelas de música de Medellín, en Colombia. En Medellín, igual que en muchas zonas, en muchas regiones de Brasil y de otros países de Latinoamérica, los niños van a la escuela o por la mañana o por la tarde, ¿vale? Porque no tienen bastantes escuelas, porque hay muchos niños y niñas y porque no tienen suficiente sistema. El sistema está muy desbordado, pero en Medellín, que el señor Fajardo hizo una auténtica maravilla desde un punto de vista político, tenían escuela por la mañana y escuela de música por la tarde, los que hacían esta, y viceversa. Con lo cual, todos los niños de manera equitativa tenían acceso a actividades fuera de escuela, con educadores y educadoras sociales. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí cuando a una escuela de régimen general, ahora no hablo del COVID, hablo ya de antes de esto, le chirrían los pilares de Delors del ser y el convivir, se hace consumidora de proyectos. Entonces, viene un proyecto socioeducativo con educadores sociales o con educadores emocionales o de educación artística y va a complementar, ¿no? Es que esto no es así. Es que o nos ponemos a trabajar de manera transversal. Incluso el otro día hablábamos con un compañero aquí en Barcelona en un webinar de la Fundación Jaume Bofill y él decía, bueno, vamos a poner las realmente troncales, esto como le llaman, las instrumentales, ¿no? Las instrumentales son aprender a ser, aprender a convivir, poderme expresar, tener cuidado y saber recibir cuidados, etcétera, etcétera. Todas estas normas que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía y con el crecimiento en espacios de relativa seguridad y con capacidad de asumir determinados riesgos, son el eje central de la educación. Y las asignaturas ya las vamos a ir metiendo por dentro. Se nos van a salir todas. Desde ahí y desde el contexto socioafectivo y desde el contexto del vínculo, puedes trabajar las matemáticas, las ciencias y la astronomía. Puedes trabajar lo que quieras. Pero ese eje central habrá que hacerlo. Y la poca educación que sabemos, la sabemos entre todos. Y ahí hay que sumar a maestros y maestras, a educadores sociales, integradores sociales, artistas, a todos. Y a todos a un nivel de hipótesis de contacto de Alpons, desde la horizontalidad. Desde donde yo no llego, te pido ayuda a ti. Y no se me cae ningún anillo por no saber de eso. Pero pido ayuda. Y me dejo ayudar. Pero claro, no lo vamos a construir de hoy para mañana. ¿Sí? Yo tengo la sensación continua, y supongo que a vosotros, a algunos les debe pasar igual, hace mucho tiempo, de remar contra un tsunami, ¿no? Y antes John hablaba del sentido, ¿no? Y Pilar decía, yo no soy esencial, lo que es esencial es el trabajo que yo hago. Sentir que aunque remes contra un tsunami y saber a ciencia cierta que un día la ola del tsunami va a acabar contigo, ¿sí? Porque si sabemos a ciencia cierta algo, es que cuando estamos vivos tenemos el 100% de probabilidad de morirnos. Con lo cual,
cuando sabes que a ciencia cierta un día te ahogas, tú eliges, ¿remas contra el tsunami o te subes en una tabla de surf encima de la ola y te crees que no te vas a caer? ¿Qué es lo que hace la sociedad? Y entonces cuando nos caemos la leche es supina también, ¿eh? En mi caso estoy con Pilar, para mí tiene que tener sentido mi trabajo y el trabajo que hagamos. Y eso, como decía Raymond Paniker, la educación nos enseña, se contagia. Eso sí que se contagia. Se contagia el entusiasmo, se contagia la actitud, se contagian las ganas. Y en este momento tenemos una crisis de desesperanza, porque tenemos muchos profesionales y muchas profesionales que están bloqueados. Y están bloqueados porque no se imaginan las salidas. Llevan demasiado tiempo con la cadena puesta. Y ahora romperla no es fácil. Habrá que acompañarlo mucho. Y en espacios complejos, sí, en espacios complejos porque socialmente son complejos, escuelas complicadas, en las que muchos chavales y muchas chavalas llevan retrasos curriculares de 2, 3, 4 años. Yo tengo ahora mismo maestros de sexto de primaria mandándoles sumas sin llevar a sus niños, que por ley estarán el año que viene en primero de la ESO, estudiando la ecuación de segundo grado. Ahí queda eso. Porque hay que promocionar, porque lo ha dicho alguien. Pues es que no nos podemos saltar la ley ni absurdo. En estas situaciones, perder 2 meses de clase para gente que lleva toda mi historia, vida, es el menor de nuestros problemas. Sin embargo, tenemos una montaña gigante. Los niños tienen que volver a la calle, porque tienen que volver a jugar, porque tienen que volver a encontrarse. Hoy estaban aquí los primeros y no hacían más que hablar entre ellos, porque estaban... por fin, otros niños. Estaban hartos, los que tienen hermanos hartos de sus hermanos. Les importaba, podían no haber preparado ninguna dinámica. Sentaros y poneros al día. Con eso hubiéramos tenido la mañana resuelta. Y se tienen que juntar y tienen que salir a la calle. Y si resulta que el informe PISA este año nos da por saco, pues bendito informe PISA. Pues nuestra preocupación ahora es esa. Y claro, nosotros que estamos en espacios y en contextos en que estamos lanzando niños contra el muro del primero de la ESO, contra el muro infranqueable del primero de la ESO, a mí me hace como de reír. Estos debates intensos de se han perdido 2 meses de clase, pero si aquí entre fallas y Pascua y Semana Santa y blim, blam, blum, se han perdido. Lo que se ha perdido es 2 meses de experiencia, de vivencia en comunidad. Eso sí que es grave. Eso sí que es grave. Pilar, vamos cerrando un poco y os animo, perdona, a los participantes a levantar la mano si queréis preguntar o a poner en el chat preguntas o comentarios. Vaya. Bueno, a ver, ha salido es que coincido en muchas de las cosas que habéis dicho los compañeros, ¿no? Habéis hablado de lo sistémico, es que es clave. Es que el proyecto de educación de calle, por ejemplo, en Huesca, es que está en ese contexto, es que parte del modelo sistémico, con lo cual es que la interrelación, el hablar, el ser, el convivir, o sea, es que va allí, va clavado, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte, además, de trabajar mucho en el barrio en el que estamos, en el que hay una escuela, o sea, con población muy vulnerable y de la que se llama en desventaja. Y también tengo que poner en valor de esa escuela que tenemos cerca, ¿no? De nuestro proyecto, porque realmente sí que es verdad que había profes que mandaban un PDF con multiplicaciones y tú dices, qué cosa más absurda, ¿no? Y al final también han hecho el esfuerzo, ¿no? de reflexionar, de hablar, de llegar a consensos. Siempre ha habido profesionales que han seguido mandando su PDF, ¿no? Pues bueno, pues habrá que seguir convenciéndoles de lo contrario y habrá que hacer mucha pedagogía, pero también ha habido profes, muchos, que se han puesto las pilas y han hecho un baile para enseñar una multiplicación. Yo creo que ahí es una oportunidad enorme, ¿no? Nosotros, por lo menos, ya digo, en la escuela que tenemos cerquita, que no digo que sea las del resto de la ciudad, pero sé que esto lo están haciendo, ¿no? Y que se está haciendo un trabajo importantísimo y que ha habido esfuerzos enormes por parte del profesorado. Y, desde luego, por elevar esas propuestas también a la administración. Es verdad que la administración les podrá escuchar, no escuchar, pasará de la escuela o lo que sea, pero sí que han hecho el esfuerzo, porque yo creo que entre las escuelas y la parte que decide, ¿no? De la administración educativa también hay una brecha allí, o sea que en fin, no sé si subsanaremos en algún momento, pero también hay que tenerla en cuenta. Habéis hablado de las grietas de las normas, es verdad, mucho, y mucho jaleo, y decretos, y ruedas de prensa, y tal, pero yo
creo, no sé, o sea, que es muy complicado, es que ha sido muy complicado todo. Entonces, es normal que haya grietas y esas grietas que hay son las que tenemos que aprovechar para pasado este primer momento de pandemia, ¿no? Buscar, ¿no? Como habéis nombrado también a los peces, ¿no? La trucha, ¿no? O sea, siempre es un pez bueno, pues que va buscando un poco el camino, que aprovecha esa grieta para ver y para convertir las cosas en oportunidad. Yo creo que es momento ahora de hacerlo, ¿no? Ahora de decir, bueno, ya hemos pasado el primer momento, hemos pasado miedo, nos hemos tenido que proteger, pero ya, ¿no? Ya vamos a volver y vamos a ser capaz de poner en común y con nuestra comunidad todas estas reflexiones, ¿no? A mí me ha dado tiempo de escribir durante esta pandemia, o sea que siempre nos quejamos que los educadores sociales no escribimos. Bueno, pues a mí me ha dado tiempo de escribir y de reflexionar y de hacer notas, ¿no? Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Quiero comentar también dos cosas. Por otro lado, nos han dicho cerrar, es verdad, hemos tenido que cerrar porque tenemos una administración que nos dice cerrar. Y han sacado al voluntariado a la calle, ha salido en algún diálogo, ¿no? O sea, el voluntariado que tú dices, ¿cómo puede ser que yo esté en mi casa, ¿no? Haciendo propuestas a la administración de seguir haciendo ese trabajo y de la administración no te contesta y dice, no, que salga el voluntariado, ¿no? Que, fantástico, pero no. Esto se lo tendremos que devolver y se lo tendremos que devolver bien argumentado. Yo creo que eso también toca ahora, ¿no? Hacerlo. Y luego quiero hablar ya lo último del tema de la resiliencia. Yo creo que también es fundamental, ¿no? Habéis hablado de la plasticidad de los niños y de niñas, pero desde luego estos chicos y chicas a quienes acompañamos diariamente, ¿no? A las familias, yo creo que son quienes más nos pueden enseñar sobre esto, ¿no? En Aragón hay una planta en el Alto Aragón que la llamamos chinestra, ¿no? Y en otros sitios se llamará de otra manera, pero es una planta amarilla que hay en las carreteras, ¿no? Bueno, pues que está allí y que aunque haya unas condiciones horrorosas de tiempo, aunque, bueno, pues siempre florece, ¿no? Siempre sale esa flor amarilla, ¿no? Pues yo a veces también he pensado bueno, que podemos ser un poco eso, ¿no? Pese a todo, vamos a seguir adelante, vamos a aprender junto a las familias, como lo hemos hecho siempre, vamos a poner la creatividad, vamos a buscar esas grietas y vamos a no esperar a que la administración nos diga lo que tenemos que hacer, sino hablábamos el otro día con los compañeros en Huesca de cara al verano, por ejemplo, los campamentos, ¿no? Está todo suspendido, no va a haber nada, tal, y además el contagio, ¿no? ¿Cómo? O sea, resulta que podemos ir a un velador a estar 10 personas y no puedo yo con mis chavales a un velador. El cine, no puedo yo, o sea, quiero decir, vamos a buscar esas grietas y vamos a proponer y a ser desde luego más valientes, ¿vale? Y más resolutivos en ese sentido, decir, bueno, ya he pasado el miedo, ya me he curado, ya llevo el alcohol en el bolsillo, ya sé que me tengo que lavar las manos, pero voy a seguir saliendo a la calle con mis chavales, ¿no? El formato tendrá que ser diferente, pero no podemos privar al derecho de nuestros niños y niñas con quienes estamos y que más sufren toda esta pandemia y todo lo que ha supuesto, no les podemos dejar abandonados en un verano que no sabemos qué va a pasar. Que no tenemos piscina, pues ya veremos cómo solucionar. Pero vamos a intentar, o sea, ya digo, ser valientes y denunciar, porque yo ahora sí que me veo con ánimo de denunciar, de decirle a la administración, ya vale, ya te he dado margen, he aguantado tus grietas, he aguantado tus no sé qué, he aguantado que me dejaras en casa, he aguantado que sacaras al voluntariado, ya, ¿no? Vamos a seguir para adelante y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. No, yo quería complementar un poco, porque la esencialidad ni es personal ni es un debate sobre esencialismo, es que tiene unas consecuencias muy importantes, porque dentro de 2 meses se pueden desaparecer servicios porque no se consideran esenciales. Que digamos que con la Tercera Guerra Mundial, como nos lo han vendido, pues han salido voluntarios. De hecho, tenemos muchos compañeros educadores de calle, por ejemplo, que se han hecho voluntarios para poder hacer su trabajo. Una cosa alucinante. Y estaban cobrando de lo público, vamos a decir. Los scouts están haciendo cosas que antes, hace 3 meses, hacían. Claro, pero eso nos coloca... Encantadores y bien intencionados, visitando familias a las que no conocen para... No, y luego, por ejemplo, profes que conocemos, pues que han ido, por ejemplo, a llevar las tareas ellos personalmente a las casas y ahora están alucinados y les ha parecido una experiencia flipante porque conocen dónde viven sus chavales y los chavales han creado un vínculo en 10 minutos que esto te cuesta años, ¿no? Porque en ese momento estaban ahí, pero eso ha sido una minoría.
Y entonces la escuela mandaba a los servicios sociales a gente que no conocía a llevar los... Y la comida, que ha sido también, esto es muchísimo más controvertido, pero decirle a los pobres lo que tienen que comer, que esto parecía que ya lo habíamos superado en algunos lugares, ¿no? Pues seguimos diciéndoles a los pobres cuándo y lo que tienen que comer. Sí, pero por eso la cuestión de la esencialidad, bueno, es que hay de lo mío, ¿no? Que ¿es esencial el turismo o no lo es? La hostelería lo es, entonces abrimos y nosotros mientras esperando, digo nosotros como en general, ¿no? Esperando a que alguien se acuerde de nosotros. Nosotros hicimos, perdona, es que soy muy interrumpido. Hicimos un salvoconducto para los educadores del Arca el día tan pronto como el 23 de marzo, en el que poníamos a todos los educadores que el Arca era esencial y que por eso, según el Real Decreto y tal, y no sé cuántos, y naturalmente ningún policía local se iba a leer el Real Decreto, así que ha funcionado maravillosamente bien para ir por la ciudad de Valencia. Ahora ya lo puedo decir. Sí, pues yo creo que esas cosas pueden tener muchas consecuencias. Luego, habéis dicho de una cierta manera, ¿no? En realidad es la clase media la que, por lo menos psicológicamente, no quiero decir materialmente, pero bueno, esta clase media que está siempre a un punto de caerse y que no está en los radares de los servicios sociales, por eso esta, vamos a decir, actualización del sistema debería de pasar por ahí. Nosotros ya llevamos mucho tiempo viendo que esa clase media, sea lo que sea la clase media, no está ni en los radares de los servicios sociales. Están pasando cosas en las casas que no nos estamos enterando. Entonces, lo que hagamos lo tenemos que hacer para toda la comunidad, porque es mejor para la gente que más lo necesita, pero también porque llegamos a más gente que digamos, va emergiendo, el iceberg va saliendo, pero hay ahí debajo bastante más asunto del que creemos. Luego quería, no sé si, bueno, yo hablo siempre de hay una imagen del roto, una viñeta de hace unos años, que me acuerdo mucho en estos días porque todo este asunto del verano, de la escuela, de que no hay escuela porque no es seguro. Y luego las familias dicen, ya me estás proponiendo hacer cosas en verano, pero si no es segura la escuela, lo tuyo es seguro. Los alcaldes que dicen, no hay colonias este año, como para no comprometerse, porque no se sabe muy bien, ¿no? Se habla de responsabilidades, de juicios, de demandas, como si se supiera dónde se ha contagiado uno. Entonces sí que vemos que hay un contagio del miedo y que podemos ponerle un enfoque, vamos a decir, de poder, de control. Bueno, también esto puede ser una consecuencia, pero me parece que lo que está pasando es algo mucho más absurdo o tonto, que es, el que primero reacciona marca una pauta, marca el camino y yo hago como mi vecino, no vaya a ser que yo haga diferente y me equivoque. Y estamos todos en ese asunto. Lo de la viñeta del roto lo decía porque antes de la pandemia ya teníamos un problema como no me gusta la palabra liderazgo para esto, de autoritas en el sentido clásico, de quién es el que sujeta, el que da seguridad, el que marca el camino. No lo digo desde un punto de vista dictatorial, sino los niños y niñas necesitan que les demos seguridad para desarrollarse. Y nosotros como sociedad también necesitamos un poco de seguridad. Pero de seguridad que diga, tranquilos chicos, no sé muy bien lo que pasa, pero tranquilos, ¿no? O sea, no es te voy a garantizar la seguridad total. Esta imagen del roto, no sé si la conocéis, sale, bueno, ya sabéis, siempre en esas imágenes tenebrosas, sale un hombre, siempre se les ve poco la cara, y va con dos niños de la mano, y al fondo hay como unas imágenes de llamas, ¿no? Una cosa así como muy apocalíptica. Y el niño, uno de los niños, el más pequeño, pregunta, ¿a dónde vamos, papá? Y el hombre dice, no tengo ni idea, pero no os soltéis. Esta imagen me parece que es lo que en general como sociedad carecemos de este agarrarnos, ¿no? Y nosotros como una parte de esa autoridad o de ese mundo adulto, creo que tenemos que, claro, solos no podemos, porque es que si sale mal, pero bueno, por eso con muchos nosotros, como decía Esther, creo que podemos reconstruir vamos juntos, no sabemos exactamente a dónde, pero vamos juntos. Yo creo que eso como proyecto formal, no formal, creo que esa sería un poco la esencia de lo que nos pasa, Esther. No, yo en mi caso, esto que estabas diciendo, ¿no?
yo me baso mucho en la vida en temas de lo que hablaba antes de Esteban, ¿no? Que yo creo que se traduce mucho en desde qué actitud te pones a hacer, ¿no? Entonces, desde la actitud de al menos intentarlo, o sea, no vamos a dejar de intentarlo, ¿no? Aunque esté muy difícil, no vamos a dejar de intentarlo, porque eso es lo que se contagia. Se contagia la resiliencia, se contagia, venga, vamos a intentarlo. No sale, bueno, pues inventamos otra cosa. No funciona, pues pensamos otra cosa, ¿no? Porque si no, bueno, a mí que alguien me explique otra alternativa. O sea, yo realmente la de quedarte encerrado en casa y es que no es viable y luego hay una serie de grietas que realmente están clarísimas. Yo lo veo aquí en el pueblo, yo estoy en un pueblo muy pequeñito, como es de menos de no sé cuántos habitantes, pueden salir los niños a cualquier hora. ¿Qué os pensáis que hacen los niños del pueblo? Están unos encima de otros, literalmente. ¿Con qué educador o educadora social o con qué maestro y maestra? Nadie. Están en el pueblo y hacenlo. Entonces, esa capacidad de, bueno, vamos a vivir o a sobrevivir, carajo. Y si vamos a vivir, ¿cómo queremos que sea nuestra vida? Dure lo que tenga que dudar. ¿Quién nos ha dado a nosotros derecho a encerrar a los abuelos a morirse solos? ¿A cuántos abuelos se lo han preguntado? El otro día yo hablaba con un médico de asistencia primaria de Badalona, de Sant Roc. Familia gitana, 12 hijos, papá y mamá, súper asustados con el coronavirus, todos encerrados en casa. El abuelo hace 6 meses que es viudo, no lo han visto durante 3 meses. El único contacto que tiene el abuelo es con su médico de familia. ¿Y qué hace cuando ve a Judith, a mi compañera? Llora. Llora todos los días cuando le llama por teléfono. Entonces, ¿queremos sobrevivir o queremos tener una vida digna? Y cuando hablamos de vida digna, ¿de qué hablamos? Para los niños, para nuestras personas mayores que las tenemos abandonadas, no lo siguiente, ¿no? Ahora Carlos preguntaba, ¿no? ¿Dónde están los límites, ¿no? Como plantear acciones colectivas educativas que se centren en la... ¿no? Me explicaban también las compañeras de asistencia primaria, las médicos, decían nosotros, ahora estamos recibiendo los protocolos. Ahora, después de 2 meses, ¿qué hemos hecho? Nos hemos inventado los protocolos. ¿Y qué hacíamos? Los mandábamos a saco al departamento de Sanidad. Y como el departamento no tenía ni pastelera de qué hacer porque estaba más bloqueado que los propios profesionales que están cada día trabajando, ¿qué han hecho con el mundo educativo? Lo han anulado. Si no lo hubieran anulado, hubiéramos hecho nuestros protocolos y nos los hubiéramos inventado y hubiéramos utilizado de la necesidad una virtud. Pero ahí, Esther, dime si yo me equivoco mucho, pero tengo la sensación de que ahí ha jugado mucho el tema del orden y mando. De cómo alguien lo manda, no se mueva nadie por si acaso. Y ahí yo creo que los procesos naturales de descentralizar las decisiones, y no estoy hablando ahora mismo de análisis territorial constitucional, es territorializar las decisiones, que es que los equipos educativos de los centros escolares no son capaces de tomar decisiones sobre lo que necesitan los niños. Pues parece ser que no. Es que los centros y las entidades no son capaces de decidir cómo hacer con sus educadores. Pues parece ser, no sé, por alguna razón se nos ha olvidado la capacidad y tenemos que esperar a que el ministro diga al secretario de Estado, que diga al conseller, que diga al secretario autonómico, que diga al director general, que le diga al técnico. Bueno, incluso ha habido algunas publicaciones de lo más reaccionario desde el punto de vista educativo que han salido en España por distintas, ¿no? Y aquí en Cataluña, por ejemplo, el USTEC, el propio sindicato, por favor, se ha cubierto de gloria, pero nadie dice nada. O sea, el colectivo no dice nada. Entonces, tenemos una atrofia muy importante. Tenemos una funcionalización malentendida de las maneras de hacer que están bloqueando cualquier... Y yo no estoy diciendo ahora de hacer la pateleta de la revolución, no, quizá no, pero quizá hay muchas maneras de revolucionarse un poco, ¿no? Que es poner el sentido común por delante, ser valiente a la hora de plantear el sentido común, ¿no? Nosotros estamos ahora de cara al verano, estamos planteando varias actividades, desde lo artístico y desde el juego, que todas se articulan para poder cumplir la norma, ¿vale? La norma de sanidad, ¿eh? Hablo de higiene, ¿vale? Pero entonces,
Si yo tengo que estar a 2 metros, pero los niños tienen que poder correr. A mí me está diciendo el Departamento de Enseñamiento que tengo que tener a los niños quietos. Quietos. Quietos en un centro de verano. ¿Pero estáis locos? Entonces, los niños no van a estar quietos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahora estoy preparando un paquete de actividades. Mira, os voy a explicar una que es una chorrada, pero así nos reímos un poco. Pero bueno, nos dejan tener 10 niños y un educador, ¿no? Vale, pues estos 10 niños y un educador pueden hacer muchas actividades. Y una que hemos planteado es, vamos a hacer coronavirus contra humanos, ¿no? Entonces, haces un juego de pista, ¿vale? Todos a correr. ¿Con qué? ¿Con qué? Con churros de piscina. ¿Qué mide un churro de piscina? 1,5 metros. ¿Sí? Más del brazo del niño y de los 2 metros. El coronavirus tiene el churro y tiene que tocar al humano. Y el humano tiene una pistola con agua y jabón y tiene que tocar el coronavirus. Y hacer esos equipos de 5. Estás poniendo la norma, ¿sí? Juegos sonoros con copas musicales. ¿Con qué? Con copas de agua y jabón, señores. Percusión con palanganas de agua y jabón. Pero, ¿para qué carajo no nos inventamos, aunque no para salir de esto, pero no tener a una persona con un chuf chuf limpiando al niño cada 10 minutos? ¿Estamos locos? O diciéndole al niño, no pases de este cuadrado. No. Tendrás que ir al cuadrado porque es el hospital, porque te ha tocado el coronavirus y tienes que ir a que te curen. Venga, vete al hospital. Y entonces te metes en el cuadrado. Entonces, un poco de imaginación al poder, ¿no? Uno de los talleres que vamos a hacer es hacer jabón. ¿No? Pues vamos a hacer jabón. Vamos a construir moldes de jabón y hacer jabón. Y cada niño se llevará su pastilla de jabón a casa. Pues bueno, y con eso lo utilizamos y es un gasto muy asumible, agua y jabón y barreños, ¿me entendéis? Entonces, con cosas muy sencillas, pero con cosas que son esencialmente, que parten del juego y que parten de su propia historia. No, yo no recuerdo, y es vasco además, el jesuita, creo que es jesuita, que fundó un centro de acogida para niños soldados en Sierra Leona. ¿Sí? Y es una persona, yo he leído varios artículos de él y ya no me viene el nombre a la cabeza. Una de las cosas que decía a mí me llamaba la atención es que jamás les preguntaba lo que les pasó. Trabajaba de ahí para adelante. Trabajaba para construir su futuro, no para regodearse en el pasado. Porque si abrimos según qué melón emocional, quizá no lo sabremos cerrar. O sea que ahí también hay que andar con cuidado. Porque, pues eso, la educación que sabemos la sabemos entre todos y tenemos que ir con cuidado. Y cuando vemos que una cosa se nos escapa de las manos, pues quizá tendré que llamar al educador emocional o al educador social o decir, oye, que estoy haciendo aquí una actividad y esto se me ha ido al carajo. ¿No? Y no pasa nada. Pero vamos a jugar con esos límites y vamos a ver hasta dónde vamos, ¿no? Vamos a explorar los territorios y vamos, ¿por qué no?, a mandar, y a lo mejor, como dice Esteban, porque no se lo leen o por lo que sea, nos dan permiso para hacerlo. No, y luego, Esther, también, por ejemplo, con los dichosos protocolos, porque si no preguntas por el protocolo no eres nadie ya en ninguna reunión. Llevamos 2 meses, siempre hay alguien que se le ocurre la gran idea del protocolo y dices, bueno, ya, pues ¿qué? Bueno, luego después de visto todo el mundo es listo, pero bueno, al final el protocolo es lavarse las manos y estar un poco lejos. Es decir, no han cambiado los protocolos. Desde el primer día es el mismo. Entonces, bueno, pues dices, bueno, el protocolo A, B y C, ya está, podemos seguir hablando, ¿no? Es muy interesante toda esta pregunta permanente. O sea, nosotros en los grupos de trabajo que hemos organizado nos salía todo el rato esto, ¿no? Y luego cada vez menos, pero todo el rato era, bueno, a ver lo que dice Salud, joder, pero que estamos hablando, que no estamos decidiendo nada, ni vamos a... Estamos imaginando. Pues estuviera mirándote a ver qué vas a hacer. Sí, era como, bueno, pero a ver si deja Salud, que sí, que claro, que sí. A mí venía una educadora, ayer precisamente venía de hacer un preparo, bueno, pues hemos ido por las casas y tal, no sé cuántos, y venía, oye, que he estado con estos y toda la niña y tal, está precioso y tal. Me ha abrazado. Digo, ¿y eso me lo dices para qué? Dice, para que lo sepamos los dos. Pues claro, ella y todos le han abrazado. ¿Y qué? Y además, y añado un pequeño detalle, porque es verdad, porque el perfil de los educadores sociales, de la gente que está trabajando en calle, y de la gente en general, por desgracia, probablemente porque es un oficio que no es país para viejos, es un oficio joven. Con lo cual estamos hablando de 2 perfiles poblacionales
que deberían tener un nivel de preocupación por la infección bajo, dicho por los que saben de esto, y sin embargo, asumiendo miedo. Cuidado por no infectar a los abuelitos, con narices, pero los niños, que se chupen entre ellos un poco, ¿cómo no se van a chupar? Pilar. No, es que ha habido alguna pregunta, alguna aportación que ha hecho algún compañero. Ahora hay un río de comentarios, yo ya no me atrevo a leerlos todos. ¿Y alguno? Sí, bueno, comentar un poco, comentaba Carlos, ¿no? El tema de la desobediencia, sí, naturalmente que sí, pero organicémonos, ¿vale? Yo creo que es temeroso lanzarse a desobedecer a una administración, a tu empresa, desde lo individual. O sea, en lo colectivo, organicémonos, es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Por otro lado, devolvamos, ha comentado Iker, creo, en el chat, devolvamos a la administración el relato de lo que ha pasado, ¿no? Denunciemos lo que ha pasado. Yo creo que hay que salir a trabajar, hay que salir con esos protocolos, yo inventando protocolos nuevos, efectivamente. A mí también me raya un poco de lavarse las manos. Bueno, lavarse las manos, saludar, preguntar cómo estás. Yo creo que tenemos que empezar a introducir esas cosas en los protocolos. Es que es fundamental. Es que si no, pero que como no lo hacen, pues bueno, pues diseñaremos las infografías desde la educación social. Está claro, lo haremos, ¿no? Con responsabilidad, pero hay que seguir, ¿no? Se ha hablado también del ámbito rural, creo que alguna compañera comentaba, porque las soluciones que nos ha dado la administración han sido las soluciones de Madrid, de Zaragoza, de Barcelona, de Valencia, de las grandes capitales, y estamos hasta el mismísimo, y no es un tema de territorialidad, estamos diciendo que ya está bien, que es que lo territorial, o sea, cuando se le viene a la boca de hablar del territorio, de la vertebración territorial, es que no tiene nada que ver una ciudad pequeñita, un pueblo de 500 habitantes, un pueblo de 10.000, con las grandes capitales, y nos han dado soluciones, o sea, y siempre estamos con lo mismo, ¿no? Y en Aragón se nos lleva Zaragoza, o Zaragón, que lo llamamos en muchas ocasiones, pero es que en Aragón a Zaragoza se la lleva Madrid, y siempre estamos con lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Has preguntado por el tema género. Sí, naturalmente que sí. Las niñas, como siempre, las mujeres, como siempre, las niñas jóvenes, o sea, han sufrido esta pandemia, las consecuencias de la pandemia, mucho más que los chicos. Lo siento, compañeros y compañeras, pero eso es así, o sea, y seguro, o sea, que nos dará tiempo de escribirlo, ¿vale? Pero las niñas a las cuales atendemos han tenido que hacer las tareas en su casa, online, pero a la vez han tenido que cuidar a sus hermanos pequeños mientras su madre iba a trabajar, si podía ir, o haciendo las labores del hogar, o 1000 cosas más. Naturalmente que sí. O sea, no nos pongamos la venda en los ojos, sí. O sea, y eso hay que denunciarlo también, ¿no? Y por último, el tema de la dignidad, también lo habéis comentado, ¿no? O sea, recuperemos esa dignidad, ¿no? En todos los espacios, o sea, pero dignidad con grandes palabras. Es que, ya digo, o sea, hagámoslo bien, nos organicemos, nos protejamos, salgamos a la calle, volvamos otra vez, devolvamos a la administración ese relato, ¿no? De lo que ha pasado, y desde luego pongámonos ya en marcha, o sea, que ya está, ¿no? Las primeras fases ya son las que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pero avancemos, ¿no? En decir todo esto y en escribirlo y en devolver el relato a la administración. Yo creo que es fundamental. No vayamos por libre, ¿no? Porque yendo por libre, pues nos va a ser como saltar al vacío, ¿no? Y yo creo que eso al final nos puede hacer sufrir mucho más, ¿no? Agrupémonos, o sea, o aprovechemos los espacios de diálogo que están ya generados, que existen, o creemos nuevos, da lo mismo, ¿no? Pero desde luego, o sea, empecemos a movernos cosas, ¿no? A preparar ese verano, claro que sí, ¿no? A colaborar con esos profes que nos dan la mano y que nos tienden, ¿no? Una llamada, hagamos pedagogía con ellos y con ellas, ¿no? Aprovechemos estas cosas que nos ha proporcionado la pandemia, que también hay que hacerlo, ¿no? Ya digo, son pequeñas reflexiones, he querido un poco contestarlo. Y ha habido una frase que ha comentado, creo que ha sido Iker también, ¿no? Que a mí me gusta mucho y un poco terminar con ella, ¿no? Pensaban que era imposible hasta que lo hicieron, ¿no? Pues yo creo que es así, o sea, no hay nada imposible. Tenemos que hacer las cosas y demostrar y probar y que es posible, ¿no? Que es posible trabajar en lo común, en el bien común y desde luego de la mano de la escuela, fundamental. Me callo. Y que se nos olvida, y termino, porque no decimos la palabra, pero tenemos que decirlo, ¿vale? Que la infancia tiene derechos, que existen, que los niños y las niñas tienen derechos. Ya está, es que tienen derecho a vivir. Es por eso, por lo que lo hacemos, no solamente por marcarnos un tanto, o porque pensar claro. que dormimos mejor, claro, lo hacemos porque hay un motivo, punto, no hay otro.
pero démosles participación, que sean ellos y ellas. Yo he empezado a ver, porque estamos haciendo los diálogos estos, ¿no? Entre profesionales, ¿no? O entre... estoy empezando a ver ya, y yo creo que ha sido con compañeros de América Latina, o sea, diálogos con chicos y chicas. Empecemos a darles la voz y que realmente sean ellos los que nos digan cómo están haciendo las cosas o qué está pasando o qué es lo que están viviendo, ¿no? O sea, pero que sean ellos quienes hablen por sí mismos, no nosotros. No hablo yo en nombre de los chicos y chicas a los que acompaño diariamente, ¿no? Sino que de estas ventanitas que ponemos aquí, ojalá que el próximo diálogo, ¿no? O sea, sean ellos y ellas los que estén allí. Yo creo que es bueno porque es uno de los derechos, ¿no? El tema de la participación, y no se les ha preguntado. No se les ha preguntado y no han tenido ocasión de hablar. Y yo no quiero hablar en nombre de los niños y las niñas. Quiero que estén a mi lado, quiero que hablen ellos, ¿no? Yo creo que nosotros, Pilar, nosotros en la plataforma que estamos de movimiento, perdona, en la plataforma que estamos en movimiento con Educo, de antes del programa de acción social, y hay una comisión que ha trabajado desde la participación. Y se han articulado varios encuentros y varias encuestas. Y se ha recogido mucha información de niños, niñas y adolescentes. Y se está trabajando en esta línea, un poco, ahora que apuntaba Pilar, esta cosa de saber lo que se hace, ¿no? Entre unos y otros. Y esto lo han hecho varias entidades a nivel de distintas comunidades autónomas, y se han juntado en comisión y se está haciendo este trabajo de pedir su voz, ¿no? Y aquí en Cataluña ha habido varios consejos de infancia que también se han movido en este sentido. O sea que yo creo que eso hay que aprovecharlo también. Aquí Asier preguntaba si es posible conquistar el espacio público o realizar una crítica a la administración desde la institución o dependiendo económicamente de ella. Yo, en nuestro caso, yo llevo un centro que se llama Xamprà, que depende de una fundación, que estamos en el barrio del Raval, pero también llevamos un programa que se llama Educartes, que está en los 3 barrios más al norte de Barcelona, en la zona norte, que es Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre-Baró. Ciutat Meridiana es el barrio que eleva el ranking de más desahucios de España de los últimos 3 años, un poco para que os situéis un poco de la panorámica que tenemos allí. Y allí se está haciendo un proyecto con el plan de barrios de la ciudad de actividades en las plazas. Una de las cosas que nos hemos encontrado es el miedo por parte del Ayuntamiento de Distrito con el tema del protocolo y la normativa. Por eso también estamos inventando actividades que puedan enfocarse desde otro tipo de protocolo, que sea la propia autorregulación de la actividad a través de este eje de jugar con los elementos, y que eso te permita poder trabajar con grupos de 10 sin que sean grupos cerrados. Esta es la primera, o sea que, ¿no? Porque si no, la inscripción a los centros, a los casals o los campamentos de verano ya es una barrera para el acceso en muchos casos, ¿sí? Porque hay jóvenes y chicos y chicas que no se inscriben. Entonces hay que hacer actividades en abierto, y esas se están planteando en las plazas, en los espacios públicos. Y a partir de lo que estamos haciendo ahí, ahora de plan de barrios de la parte vieja de la ciudad, la persona del distrito que está dinamizando las mesas de juventud y las dinámicas de verano de la parte vieja me han pedido a ver qué vamos a hacer en la zona norte para ver si lo pueden aplicar también en las plazas de la parte vieja. O sea que a veces, como iniciativas que salen en un barrio o en un pueblo o lo que sea, si las comunicamos o las acabas trabajando codo con la administración. Porque al final la administración también les está faltando pues ideas y recursos y cosas, ¿no? Entonces, no hacerlo en este caso desde el reivindicar, sino desde el proponer. Venga, vamos a hacer eso, ¿no? Y buscar la manera. Y yo lo que os digo es que en las reuniones en las que yo estoy, que no son forums como este, que es muy de reflexión, sino que son de acción muchas veces, hay miedo. Hay miedo, y el miedo bloquea la imaginación, bloquea las ideas, nos parece que va a ser imposible. Y entonces, a la que encuentras una rendija y la propones, pues igual no es tan imposible. Bueno, pues vamos a darle 2 vueltas a eso, ¿no? Y es verdad que nos tendríamos que organizar, es verdad que esto para nosotros tendría que ser una lección también para ver si luego no se nos olvida que tenemos que ir juntos, que luego tenemos una memoria de pez, hablando de peces, ¿sí? No se nos olvida después de esto, pero que es verdad que ahora hay algunas cosas de verano, de no sé qué, que son como muy urgentes, ¿no? Y que yo estoy pensando en actividades que estamos proponiendo, colgarlas en la web En Movimiento que estamos haciendo y compartirlas a través de lo que sea, ¿no?
porque, bueno, si eso puede funcionar en un barrio de una ciudad, en un pueblo, donde sea, y además para poderlas transformar, ¿no? En tu contexto, en tu realidad, con tus necesidades, ¿no? Y hoy tenía una reunión con las 5 escuelas de los barrios estos en los que trabajamos, que os digo, con las 5 direcciones, y van a abrir del 8 al 19 de junio para atender tutorías individualizadas y para los niños de sexto, y entonces el equipo nos hemos puesto a disposición para acompañar emocionalmente, para si hay que montar una actividad, llevar alguna actividad de estas que incluyan la norma en el juego, para lo que sea durante estos 15 días. Y de paso, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, decirles a los niños y a las niñas, este verano, en julio, podéis venir a las plazas del barrio a jugar. Podéis, si queréis. Y si os apetece venir a probar, ¿no? Porque también tenemos al menos en las grandes ciudades, yo no sé si en las zonas rurales pasa igual, unos cortes de comunicación terribles. Las cosas no llegan, no nos enteramos. Sí, por completar la respuesta que había Sier, creo que era, o sea, yo creo que es este bloqueo el que tenemos que romper y por supuesto que, bueno, la dependencia económica es importante, pero también ahí tenemos que aprender de los sanitarios. Los sanitarios dicen, este respirador es una porquería y es una porquería, necesito otro respirador o la mascarilla puesta del revés. O sea, nosotros, creo que el argumento de la técnica, no el concepto de tecnócrata, pero la técnica, el saber hacer y la deontología nos debería de dar un poco, o sea, creernos más todo eso y ponerlo también en el contraste con la administración o con quien sea. O sea, no se puede en una UCI poner un respirador así. Pues tenemos que declinar eso en nuestro contexto, que somos muy apañados, somos muy voluntariosos, pero hay algunas cosas que para que funcionen se tienen que dar. Creo que esto es algo que no defendemos lo suficiente. No hay por qué estar peleándose porque al final formamos parte del sistema. Yo no veo que somos que nos subvenciona, estamos hablando ya de servicios contratados, somos profesionales, hay gente que se va a jubilar en este oficio, entonces ya somos alguien, ya no es como hace 30 años. Entonces, bueno, eso lo podemos convertir en una fuerza, no simplemente en hacer críticas desde el tejido para que se enfaden. Es difícil, pero está la técnica. No, y yo creo que bueno, la estrategia, si la hay, es una, recurrir a que tú tienes algo que decir que el otro no sabe, igual que te callas cuando el otro habla, y 2, que tienes un argumento para las cosas, que no dices las cosas por decir y ser educado y amable. O sea, cuando yo recuerdo la cara de la directora general cuando le explicamos que a un niño que tiene déficit hipoacústico no le puedes poner una mascarilla al niño y al educador. Porque si no ve la boca, se acabó la conversación. Y dijo la directora general, no había caído en eso. Ya, pero es que no eres tú quien tiene que caer, para eso estamos nosotros. Claro. Para que caigas en eso. Pero es una chorrada. Pero, por eso digo, creo que muchas veces, por eso me revelo, porque creo que muchas veces, si hay ocasión para explicarlo, hasta cerebros cuadrados lo acaban entendiendo. Pero tiene que haber ocasión, también es verdad que no siempre la tenemos. No, y los flujos de comunicación, aunque hay muchos flujos, es verdad que llaman mucho la atención, incluso la gente que está dentro, ¿no? En puestos nosotros en las mesas que estamos haciendo, cuando explicas las cosas, la gente lo ve razonable, pero ahora no sabe cómo eso subirlo, aunque está está en un puesto intermedio, negociado, o sea, ya es gente que tiene pero ahí no se sabe muy bien quién decide al final, ¿no? Hay impotencia. Claro, eso me recuerda a un trabajo que no es para el tiempo de pandemia, que todos tenemos que tener hecho desde hace muchos años, sino empezarlo a hacer, y es que no se puede trabajar sin tener bien armados los hilos con las administraciones, bien hechas los contactos, saber quién es quién. Claro, no puedes llegar ahora a alguien que no te conoce, que no te ha visto nunca, y decirle, lo que tenéis que hacer es porque te mandan a la mierda, que es lo que haría yo. Quiero decir, que es que somos unos expertos en comunicación y luego, pues a veces, con las otras personas que participan de este proceso educativo, que son también los directores generales, resulta que no los tratamos. Pues claro, pero si eres capaz de explicarle a un concejal qué es lo que estás haciendo, es porque tú y el concejal tenéis un camino para comunicaros. Y si no, eso hay que trabajarlo y eso es lento. Y muchas veces
muy cansado, pero... A veces olvidamos que la educación social no es... O sea, yo no creo mucho en que los beneficiarios de la educación social son unos, en este caso niños, por ejemplo, sino que un político, un técnico también es beneficiario de la educación social. O sea, que tenemos que aplicar las mismas técnicas con unos y con otros. Sí, y creo que deberíamos de dedicar más horas a trabajar con el contexto, casi más que con los chavales en algunos aspectos. No digo que hagamos papiroflexia con ellos, pero sí, de alguna manera utilizar pues, la relación de confianza, todas estas estrategias. Que es un poco lo que decía Pilar, yo creo que al principio del todo decías, es que cuidado, es que aquí hay mucha política que hacer. Y hacer mucha política también es exponer por qué, de dónde, a santo de qué y qué. Y cuando llegue el momento, las cosas se hilan. Y es verdad que muchas veces pues, no nos da la vida, no nos da el tiempo, no tenemos... Eso es así. Porque empezar ahora a lanzarle diatribas a la administración, yo veo poco efectivo. Bueno, y que la administración tiene una parcela de la realidad y en este caso también se ha visto impotente. Quiero decir, la impotencia es compartida. Entonces, el problema es que no hay timonel o no hay el pequeño timonel de aquel chino, pues bueno, no hay. Entonces, ¿quién está a los mandos, ¿no? del autobús? Y bueno, pues tenemos que hacer algo colectivo, pero tenemos que coger un poco ese volante, ¿no? No sé, os voy a dar una última ronda rápida porque mi padre dice que el primer mandamiento es no cansar. Bueno, ya llevamos casi 2 horas y yo creo que está muy bien. No ha habido muchas deserciones, seguimos como unas 70 y tantas personas. Es una cosa destacable. No sé si alguien quiere hacer una pregunta rápida con su voz, que nos queda luego mejor en la grabación. Porque, bueno, en los chats os habéis animado y aquí hay un montón de material. Esto luego quedará grabado y lo podremos leer con más atención. No lo podemos leer, bueno, seguramente lo iréis leyendo. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Y si no, pues Esteban, Esther y Pilar, hacéis un final así para despedirnos. Venga, Pilar, empiezas tú el final, si quieres. Resumiría un poco con lo que he dicho en la intervención anterior. Yo creo que es clave que haya organización, que podamos en estos momentos desobedecer, pero con organización y sabiendo a quién tenemos que desobedecer. Creo que, lo ha comentado creo Esteban antes, ¿no? El tema de ir de la mano, por un lado esa crítica, pero por otro lado la propuesta cuanto más creativa. Yo creo que deben ser dos cosas que deben ir de la mano, y en esa crítica repito, ¿no? La devolución del relato de lo que ha pasado a la administración, fundamental. Creo que hay que reivindicar el ámbito rural, o sea, es que me canso de decirlo, pero es así, o sea, y desde luego soy educadora social, pero soy feminista, soy mujer, y creo que tenemos que cuidar especialmente a las niñas y a las jóvenes en todo este proceso, ¿no? Debemos de cuidarnos también los profesionales, se habla poco de eso, ¿no? Últimamente se hablaba de plan de conciliación, pero también es necesario un plan de cuidados, ¿no? Porque si no estamos bien, no podremos acompañar bien y dignamente a las personas a las que nos dedicamos. Y no me enrollo más, yo creo que resumiría un poco con estas 4 cositas. Yo, y así acaba Esther, que tiene mucho jurídicamente. A ver, rápido. Yo diría que el trabajo empieza ahora, que es cuando empezamos a recontactar y empezamos a reconectar, sobre todo con aquellos para tal, y habrá muchos niños y muchas niñas perdidos. La escuela todavía le queda mucho recorrido antes de volver a abrir. El trabajo empieza sobre todo en ver cómo se abre esa escuela y quién está en ese aula cuando se abre esa escuela. Si volvemos a estar los de siempre en el aula, los de siempre en la calle, los de siempre en el despacho, mal augurio, es mi opinión. Segundo, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Pilar, lo ha dicho todo el rato, pero hay que decirlo más. Hemos de construir el relato de lo que ha pasado, hemos de construir el relato de lo que ha ocurrido en los centros, hemos de romper un poco la hegemonía de ese discurso de los médicos nos han salvado, los maestros se han esforzado y los niños se han portado muy bien y la ciudadanía española ha sido un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Y empezar a hablar de lo que hemos hecho mal todos, porque eso nos ayuda a crecer sin tal, y decir, los niños se han quedado fuera de la escuela, todo llevado a internet, todos parecía que internet lo iba a resolver, todas las cosas que sabemos, y no tener miedo a hablar mal de las cosas. 3,
Ya lo he dicho, ese es mi punto de hoy. Hagamos todas las trampas que nos dejen, o como me gusta decir a mí, hay que volar por debajo del radar, que se puede, que todavía quedan metros, no muchos, pero todavía quedan metros. Y luego, una que me parece así muy importante, porque no ha salido y creo que es una cosa que es una preocupación que tengo, una de las cosas que ha ocurrido en este tiempo es que se han despertado grandes monstruos, que ya sabíamos que existían, de la radicalización, de la mala educación, de la mala hostia concentrada, de la, bueno, de mentir por mentir, de la manipulación, y todas las cosas de los adultos. Sabemos que probablemente todo lo que queremos educar a los niños, todo lo que queremos transmitir no lo conseguimos, pero que lo que seguro transmitimos a los niños son nuestras miserias. Entonces es probablemente que toda esta basura que hemos generado aquí durante este tiempo se nos cuele. Entonces habrá que poner como pequeños detectores para cuidar que toda esta basura de la mentira fácil, del bulo, de la trampa, de todo vale, no se nos cuele cuando juguemos con los niños, ¿no? Y creo que ese es un reto como más guay, general y tal, pero a mí sí me preocupa, ¿no? Porque al final es el mundo que dejamos es lo que cuela, ¿no? Lo que no podemos controlar. Y yo he visto una sociedad nuestra muy sucia estos últimos meses, muy fea. Esther, te quedas con melancolía mirando. Ya no sé qué decir. No sé qué deciros, chicos. Yo sí que creo que tenemos que... O sea, que ser capaz... Y lo veo como Esteban, ¿eh? O sea, no me gusta nada la sociedad que hay y que ahora sale, como salen tantas cosas. Ya no me gustaba antes del coronavirus. Y de hecho, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer desde la rebeldía, desde la discrepancia, desde el derecho a discrepar? Desde la desobediencia, sí, pero a lo mejor también podemos ser imaginativos en eso, como decía Pilar, y pensar fórmulas y maneras de encarrilar la desobediencia desde hacer una contraproposición, ¿no? O sea, nosotros en Chanfrà siempre digo que de hecho básicamente trabajamos desde la contracultura, ¿no? Y nos declaramos contraculturales. Y ahora lo aclaro para que no os asustéis. Contraculturales en el sentido de que la cultura imperante desde hace ya mucho tiempo en la sociedad en la que vivimos es el neoliberalismo, es el individualismo, es el egoísmo, es el miedo del que hemos hablado muchísimo esta tarde y es la desconfianza, ¿no? Y en Chanfrà siempre decimos que trabajamos desde 4 pilares que son la confianza, que es la generosidad, que es el compromiso y que es la permeabilidad. Y yo creo que ese enfoque quiere decir que te vas a fiar del otro, que vas a actuar fiándote del otro, aunque el otro sea la administración, que le vas a tratar de igual a igual, que vas a intentar convencerle, que vas a intentar seducirle y que vas a utilizar todas las armas que tengamos para que, lo que decía antes Pilar, que para mí es súper importante, esta mirada feminista y ecofeminista además, ¿no? Decía Pestalozzi que a la larga la naturaleza se vengará de lo que el hombre le hace, ¿no? Y bueno, es que a la larga las cosas se ponen en su sitio. Tú ya puedes ir haciendo presas, que un día el río se desborda y te lo manda todo a paseo. Entonces, vamos a trabajar desde el equilibrio de las relaciones, del equilibrio de la comunicación y desde la resiliencia, porque como estamos muy lejos, estamos muy en el barro, en el sentido social, nos queda mucho trecho por andar. Y para no caernos en el camino y hundirnos, tendremos que necesitar a los compañeros y compañeras que nos echen un cable, que tiren de nuestra mano, porque os aseguro que habrá momentos en que uno se hunde. Por eso los equipos son tan importantes, por eso el trabajo que decía Pilar de escuela y centro social, educadores de calle y maestros, lo que podamos hacer juntos y juntas. Y cuando ves a gente muy recalcitrante, ¿no? Que hay veces que se habla de personas tóxicas. Yo hablo de actitudes tóxicas. ¿Sí? ¿Cómo le damos la vuelta a una actitud tóxica?
Nosotros este año estábamos trabajando antes del coronavirus con la red antirrumores. Yo lo pondría como programa oficial en todas las escuelas, chicos. Tenemos que trabajar desde la red antirrumores. Nos cargaremos las fakes, nos cargaremos las faltas de respeto, nos daremos de bruces contra nuestros propios racismos y a lo mejor empezamos a aprender algo juntos. Pero para adelante, vaya, que para adelante. Bueno, gracias. Pues si os parece, bueno, hay aquí muchas reflexiones que me da pena, pero bueno, como quedará grabado se podrá leer. Hay una cosa de un bizcocho que es lo social. Está maravillosa. Sí, sí. Es interesante. Bueno, y hay más cosas. Pero bueno, más o menos yo creo que va todo, creo que han sido 2 horas para estimular la reflexión y apoyarnos en estas ganas de ver, ¿no? Y de hacer. Yo quería terminar con 3 ideas, una de cada uno, que habéis dicho muchas cosas. Tenemos que cooperar entre las diferentes especies, tenemos que trabajar como si sirviese para algo y tenemos que, el próximo diálogo que organicemos o los próximos tendrá que ser con niños, niñas y adolescentes. Estas son como 3 tareas que nos ponemos y ha sido un placer, 2 horas con un montón de cosas muy inspiradoras. Y pues ya vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por seguir siendo tanta gente. El lunes os daremos la información, pero estaremos con Abel para hablar del bichito coronavirus, qué cosas sí, qué cosas no. Y como dice el Roto, no sabemos a dónde vamos, pero no soltéis. ¿De acuerdo? Pues nos vemos pronto y seguimos. Y Esteban y Esther, ya sabréis más de nosotros. Pilar, estamos todas las semanas, pues, ¿de acuerdo? Bueno, besos muy grandes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Adiós.